bienvenidos en esta ocasión pues vamos a presentar la nueva gama Ideal. Es una gama completamente creada desde cero, desde un papel en blanco. Se incorporan una serie de características totalmente nuevas, como es un nuevo procesador Ellis, pero aparte de eso incorpora otras múltiples características, como pueden ser el sistema Ideal Balance, un nuevo sistema de manejo de grano con una mayor capacidad de tanque de grano que llega a 17.100 litros de tanque y una velocidad de escala de 210 litros por segundo. Aparte de eso, otros aspectos que caben de destacar son la automatización de la máquina. Por un lado tenemos en un primer nivel el Harvest Plus, en el cual basándonos en los sensores de pérdidas por rotores y por cribas podemos ajustar la velocidad de la máquina o el avance de la máquina de la forma automática. Y por otro lado tenemos un nivel más avanzado en base a 36 sensores que tenemos distribuidos por a lo largo del procesador y el sistema de limpia, que nos permiten el ajuste automático de todos los parámetros de la máquina, que es lo que llamamos nosotros el Ideal Harvest. Aparte de eso, hay otras características que convienen destacar, como es la cabina Vision, una nueva cabina que ofrece una mayor confort para el operador y con nuevas características. Cabe destacar el entorno de operador que tenemos en nuestros tractores de alta potencia, el entorno Variotronic, el cual posee un monitor que tiene un tamaño de 10 pulgadas y que ofrece al operador la posibilidad de visualización de dos cámaras. También cabe destacar otro aspecto, ya desde el punto de vista opcionales, la gama Ideal incorpora el sistema Auto2, sistema automático de conexión del cabezal. La gama Ideal está formada por 4 modelos, desde el Ideal 7 hasta el Ideal 10, son modelos que cumplen un segmento de potencia que van desde los 450 hasta los 790 caballos de potencia motor. Hay 4 motorizaciones diferentes. Por un lado tenemos el Ideal 7 o la Ideal 7 que equipa un motor AZCO-Power de 9,8 litros y luego tenemos los 3 modelos restantes que son ya motores MAN con diferentes cilindradas. En cuanto a la gama Ideal, está disponible en 3 versiones. Por un lado la versión de ruedas, por otro lado la versión con el sistema de nivelación al puente delantero, con el sistema de nivelación para level, el cual dota a estas máquinas de la capacidad de corregir pendientes o nivelar pendientes hasta un 14% de pendiente transversal. Por último está la versión de orugas, lo que llamamos nosotros la versión Transride, que se identifica claramente mediante la letra T. La gama de cosechadoras Ideal ofrece también una gama completa de cabezales, en este caso la gama de cabezales PowerFlow de segunda generación. Cabezales que están disponibles en anchura de trabajo de 7,70, 9,20 metros, 10,50 y 12,20. Todos estos cabezales, si algo destacan, es por su sencillez en cuanto a accionamientos y para su alimentación poseen unas cintas. Con respecto a la anterior gama de cabezales PowerFlow, se ha reducido mucho la complejidad en cuanto a accionamientos. Si anteriormente teníamos para una anchura de trabajo como es la que tenemos aquí 9,20 metros, anteriormente teníamos 9 correas, hoy tan solamente tenemos 3 correas. Aparte de eso, tenemos un tornillo sin fin de mayor diámetro de 760 milímetros, el cual nos garantiza un flujo más uniforme del material y está pensado para mayores cargas de material, como es en este caso nuestra Ideal 8T. Cosechadora que, para empezar, posee una potencia de 538 caballos con un motor MAN de 6 cilindros en línea y que está adaptada a la última normativa de emisiones fase 5. Esta máquina en concreto posee un tanque de producto de 12.500 litros y tiene una velocidad de escala de 140 litros por segundo. Otro aspecto que conviene destacar también en la Ideal 8PL es el sistema de procesador que tenemos en esta máquina. Es un procesador que posee dos rotores que llamamos Dual Hélice. El Dual Hélice es un sistema de trilla en el cual los pines de separación y de trilla van dispuestos helicoidalmente para preservar lo que es la paja y también
dotar a la máquina de una mayor separación y de un mejor cuidado de los granos. Justamente a continuación o debajo del procesador tenemos el sistema del Ideal Balance, que son nuestras bandejas de recuperación. Estas bandejas de recuperación son dos bandejas de plástico que tienen un flujo convergente y divergente. Convergente la parte delantera, vertiendo el material hacia adelante, hacia la parte delantera de la mesa de preparación o de la bandeja de grano, y la parte trasera de la bandeja de Ideal Balance tiene un flujo divergente, arrojando el material hacia los laterales, con lo cual conseguimos una distribución uniforme en toda la bandeja de preparación. Después tenemos en nuestra máquina un sistema de limpia largo, de 2 metros de longitud, tanto la criba superior como la criba inferior. Es la principal diferencia después con los modelos superiores, la Ideal 9 y 10, que ya equipan un sistema de limpia de 2,20 metros de longitud.